Comunidad, muy buenas noches y sean bienvenidos a un episodio más en esta eterna pesadilla. Y esta noche les traigo algunos relatos más que interesantes, pues como ya vieron en el título, el día de hoy escucharemos algunas experiencias vividas dentro de una morgue. Sí, comunidad, este tipo de lugares en los que todos coincidimos que por su mera existencia ya son aterradores. Y claro, algunos otros relatos que tocarán temas distintos, pero eso sí, todos, absolutamente todas estas historias son más que escalofriantes. Así que si ya están preparados para no dormir y sentir el terror en sus habitaciones, les recomiendo que apaguen todas las luces y se dejen llevar, pues ya se encuentran en mi pesadilla. Esta es una historia real que me contó uno de mis primos, quien trabajó como guardia nocturno en una morgue ubicada dentro de un pequeño hospital en un pueblo bastante alejado de la sociedad. Él siempre fue un hombre escéptico. Decía que los cuentos de fantasmas eran para asustar a los niños, pero lo que vio esa noche cambió por completo su manera de ver las cosas. Era una noche tranquila, como casi todas. Apenas había actividad en el hospital y la morgue estaba desierta. Mi primo Ernesto estaba en la cabina de vigilancia revisando unos papeles, cuando de pronto el radio del hospital anunció que iban a trasladar un cuerpo a la morgue, algo bastante común en ese turno. Cuando llegaron los camilleros, Ernesto notó algo extraño en sus rostros. Estaban pálidos y evitaban mirar directamente a la camilla. Al preguntarles qué pasaba, uno de ellos solamente dijo: "Es extraño, solo eso". Después de esas palabras, Ernesto siguió a los camilleros hasta la sala principal de la morgue. Y el cuerpo estaba cubierto con una sábana blanca, y cuando uno de los camilleros la levantó para colocarlo en la camilla refrigeradora, Ernesto vio algo que lo dejó congelado. El cuerpo era el de un hombre vestido de payaso. Tenía el maquillaje corrido, como si hubiera llorado antes de morir. El traje estaba desgarrado y sucio. La peluca de rizos rojos estaba empapada, pero lo más perturbador eran los ojos, pues estaban entrecerrados, como si pudiera ver lo que estaba pasando a su alrededor. Ernesto intentó ignorar la incomodidad, acomodó el cuerpo en el refrigerador y cerró la puerta metálica. Entonces, los camilleros se despidieron y rápidamente lo dejaron solo. Tranquilizándose, volvió a su cabina y puso algo de música para despejar su mente, pero no pasaron ni 15 minutos cuando comenzó a escuchar algo. Era un golpeteo, suave y rítmico, que provenía de la sala de refrigeradores. Ernesto apagó la música y se quedó inmóvil, escuchando aquel sonido que con el pasar de los minutos se hacía más y más fuerte, como si alguien golpeara desde dentro del refrigerador. Armándose de valor, tomó una linterna y fue a investigar, pero al entrar en la sala, el sonido cesó. Abrió las puertas del refrigerador y una por una revisó todas las camillas. Todas estaban en orden, pero cuando llegó a la del cuerpo del payaso, notó algo espeluznante. Habían marcas de arañazos en el interior de la puerta. Ernesto cerró rápidamente la puerta de la camilla refrigeradora y regresó a su cabina. Intentó calmarse, pensando que eran arañazos antiguos, que el sonido había sido su imaginación, pero justo cuando estaba por sentarse, el golpeteo comenzó de nuevo, esta vez acompañado de un suave susurro. No quiero estar aquí". El corazón de Ernesto se aceleró. No pudo moverse por varios minutos y finalmente decidió llamar al personal del hospital para que lo acompañaran. Pero cuando llegaron, no encontraron nada extraño. Las marcas de arañazos habían desaparecido y el refrigerador estaba completamente sellado. Los compañeros de Ernesto lo miraron con mucha incredulidad y se burlaron de él por asustarse, pero él sabía lo que había escuchado. Esa noche, decidió no despegarse de la cabina hasta que terminara su turno, pero la pesadilla no había terminado. A la mañana siguiente, cuando el personal de día llegó para realizar los registros, el cuerpo del payaso había desaparecido. No habían señales de que alguien hubiera entrado,
y las cámaras de seguridad no mostraban nada. Era como si el cuerpo nunca hubiera existido. Mi primo renunció al día siguiente y hasta hoy no puede estar cerca de hospitales ni de morgues, pues él asegura que a veces, en las noches silenciosas, todavía alcanza a escuchar ese trágico susurro. No quiero estar aquí. En un pequeño poblado al norte de México, los niños crecían con la advertencia de no portarse mal o salir solos por las noches, pues el cucuy podría llevárselos. Se decía que esta cosa, una sombra con forma humana y ojos rojos brillantes, acechaba en las esquinas oscuras y debajo de las camas, esperando el momento perfecto para atrapar a los más traviesos. Martín, un niño curioso de 10 años, siempre había considerado la historia del cucuy como un invento de los adultos para asustar a los niños. Pero una noche, mientras su madre lo regañaba por no hacer caso, él respondió con un desafío. El cucuy no existe. Yo no tengo miedo. Su madre, preocupada, le advirtió. No tienes por qué llamar a lo que no entiendes, Martín. Esa cosa escucha cuando lo desafían. Sin embargo, Martín no le hizo caso y se fue a su cuarto seguro de que todo eran cuentos y nada más que eso. Esa noche, mientras intentaba dormir, Martín escuchó un suave rasguño debajo de su cama. Al principio pensó que era su imaginación, pero el sonido persistía, como si algo afilado raspara la madera. Encendió la lámpara y miró debajo de la cama, pero solo vio oscuridad. Volvió a acostarse y entonces escuchó un susurro. Era bajo, casi imperceptible, pero parecía venir de todas partes. Martín. Al escuchar esto, el niño se tapó la cabeza con las sábanas mientras que su corazón palpitaba con demasiada fuerza. Solo es mi mente, solo es mi imaginación jugándome trucos de mal gusto. Tranquilo, respira, pensó. En medio de esa noche, su cuarto parecía estar más oscuro de lo normal, como si la luz de la luna no pudiera penetrar por aquellas ventanas. En la esquina de la habitación, una sombra más oscura que la propia noche se movía lentamente, estirándose hacia él. La figura era alta y delgada, con los brazos anormalmente largos y los dedos que parecían garras. Sus ojos rojos brillaban como brasas encendidas, y su boca se abrió con una sonrisa que no parecía humana. Dime una cosa. ¿Estás seguro de que no tienes miedo, Martín? Preguntó la sombra con una voz que resonaba como un eco en la mente de Martín. El niño intentaba gritar, pero su voz no salía. Simplemente quedó paralizado mientras el cucuy se acercaba. Sus pasos resonaban como ecos en el suelo. Entonces, Martín recordó que su abuela siempre le decía: el cucuy se alimenta del miedo. Si no le temes, no podrá tocarte. Y así, reuniendo todo su coraje, se levantó lentamente y miró directamente a los ojos rojos de la criatura. Yo no te tengo miedo, dijo con una voz temblorosa pero firme, y el cucuy se detuvo por un momento, inclinando la cabeza como si estuviera evaluándolo. Entonces, con un gruñido bajo, la sombra retrocedió hacia la esquina y desapareció como si se hubiera desvanecido en el aire. Al día siguiente, Martín le contó todo a su madre. Ella lo abrazó con fuerza y le dijo: por favor, prométeme que nunca volverás a llamarlo. El cucuy no olvida a quienes se atreven a desafiarlo. Desde esa noche, Martín siempre dormía con una lámpara encendida y nunca volvió a burlarse de las historias de su familia. Sin embargo, a veces en las noches más oscuras, puedo sentir un par de ojos rojos observándome desde las sombras. Sí,
Esta es mi breve experiencia, comunidad, y quisiera preguntarles, ¿ustedes conocen a este ser? ¿Creen en esta leyenda? Yo sí. Cuídense. Y excelente velada para todos. Y bueno, quizá esta última historia pueda llegar a parecer un cuento, quizá un relato, quizá una experiencia verdadera, no lo sabemos. Pero quiero preguntarles, si ustedes fueran niños, si ustedes vivieran algo así, ¿cómo reaccionarían? ¿De verdad tendrían el coraje de enfrentarse a esos monstruos? ¿A esos demonios que nos acechan y que muchas veces no somos conscientes de que eso es así? Bueno, comunidad, eso se los dejo como pregunta, como tarea, y ahora sí, vamos a posiblemente la historia más fuerte de este video. Sí, incluye mucho miedo, incluye una morgue, y por lo tanto, les recomiendo que mantengan apagadas todas sus luces y se dejen llevar, porque todos ustedes aún continúan en mi pesadilla. No puedo decirles el lugar donde sucede esta historia porque metería mucha gente en problemas, sobre todo porque esta experiencia sucedió en una morgue y la persona involucrada hasta hace muy poco trabajaba ahí. Tanto él como los demás que fueron de una forma u otra parte de esta experiencia están de acuerdo en que comparta lo ocurrido con ustedes. Todos lo recuerdan igual. No hay variaciones entre nuestras versiones, y siempre que vuelvo a escucharlo de alguien más, me asusto por confirmar que esto en verdad ocurrió. Cuando estaba en último semestre de universidad, tuve una clase que no tomaba con mi grupo de siempre, sino con un grupo de otro turno, y así me hice muy amiga de ellos. Rápidamente me terminaron presentando a Ed, un muchacho con el que salí un par de veces y que, bueno, trabajaba en la morgue de la ciudad. En diferentes ocasiones, cuando andábamos de fiesta, terminábamos pasando por él a su trabajo para que nos acompañara con una cerveza o incluso solo para darle aventón a su casa. De verdad que al principio no entendía por qué siempre querían pasar por él, pero con el tiempo entendí que con él siempre teníamos la que probablemente era la mejor plática de todas. En una de aquellas veces en que llegamos a la morgue, él salió para decirnos que lo esperáramos un momento. Luego se asomó por la puerta y sonriendo nos dijo: «O espérenme aquí adentro. Bueno, si se atreven». Por supuesto que entramos, con algo de miedo y con mucho respeto, pero entramos, aunque en el lugar solo estaba Ed. Caminamos hasta aquella puerta detrás de la cual estaban todos los muertos. Poco a poco empezamos a hablar de la muerte, sobre todo de lo que pensábamos que podría haber después. Entonces, uno de mis amigos dijo algo gracioso y todos nos empezamos a reír por el contraste de un comentario así en una situación como esa, en la que estábamos todos exageradamente serios y en un lugar como ese. No sé, nos dio mucha risa, pero eso cambió cuando escuchamos un golpe detrás de aquella puerta. En ese instante pensamos que probablemente Ed nos pedía que guardáramos silencio o que no nos burláramos tan fuerte, así que nos calmamos, pero nuevamente se volvieron a escuchar varios golpes. Yo estaba recargada al lado de esa puerta gruesa y di 2 pasos hacia atrás. Todos nos quedamos congelados por un momento sin saber cómo reaccionar, sobre todo cuando una puerta se abrió a nuestras espaldas. Era Ed, que salió de un cuarto al fondo del pasillo. Se había cambiado de ropa y apestaba a jabón. Se acercó hacia nosotros y, como entendiendo lo que estaba pasando, solamente nos dijo: «Así que ya los escucharon, ¿no? Tranquilos. Sé que es impactante la primera vez, pero no pasa nada». Sin embargo, 2 de mis amigos estaban muy enojados con él. Le dijeron que ese tipo de bromas no se hacían, y Ed solo abrió la puerta de esa habitación y nos dijo: «Adelante, asómense, no hay nadie. No les haría una broma así, sé que es de mal gusto». Yo no pasé, pero mis amigos sí, y dijeron que efectivamente ahí no había nadie, ni una sola señal de cómo se produjo aquel sonido. Entonces, y sin ellos desearlo, terminaron volteándose a las cámaras de la morgue, y me refiero a esos cajones de metal refrigerados donde guardan los cuerpos, y Ed se dio cuenta de que ellos miraban hacia allá.
Oigan, si quieren puedo abrirlas para que se aseguren de que aquí tampoco hay alguien vivo. Ahí mis amigos entendieron que eso era demasiado, que nadie llegaría a algo así para hacerle una broma tonta hacia unos desconocidos. Y sobre todo, entraron en razón de que nadie jamás haría algo así. En ese momento, se acabaron las ganas que teníamos de ir de fiesta, y todos regresamos a nuestras casas. Yo no dejaba de pensar en que había tenido mi primera experiencia paranormal en la vida. Estaba aterrada, pero nada me prepararía para lo que ocurrió después. Empecé a salir con Ed, y ni siquiera llegamos a hacer una relación. Solo tuvimos algunas citas y recuerdo perfectamente la última de estas. Pasé por Ed al trabajo, y ahí esperaría que pasaran los demás por nosotros. Yo estaba en una salita y enfrente de mí estaba Ed, llenando unos papeles. Pero luego se perdió por aquel pasillo para ir por algo que necesitaba. Yo estaba hablando por teléfono en ese momento y cuando colgué, recordé todo lo que había pasado ahí la vez anterior en que estuvimos. Me asusté al estar sola y me levanté para buscar a Ed, pero las luces del pasillo estaban apagadas. Sin embargo, alcancé a verlo metiéndose en aquel cuarto de las cámaras, y aunque me aterraba, en ese momento lo seguí porque lo único que yo deseaba era no estar sola. Esa fue la peor decisión que he tomado en mi vida. Cuando entré, en esa fracción de segundo en la que miré a mi alrededor y me di cuenta de que Ed no estaba dentro de esa sala, algo a mis espaldas apagó las luces. Inmediatamente giré hacia la puerta y como el pasillo también estaba en completa oscuridad, en esos segundos en los que mis ojos se adaptaban no podía ver absolutamente nada, ni lo más mínimo, simplemente nada. Estiré la mano para tocar la mesa que había visto momentos antes, para a través de ella más o menos ubicar la dirección de la pared y llegar a tientas a la puerta. La encontré. Empecé a avanzar tocando la mesa poco a poco, hasta que toqué algo más. Comunidad, yo estoy segura de que eso que toqué era un pie. No lo podía ver, pero era un pie descalzo. El pie descalzo de alguien. Eso estaba parado sobre la mesa, pero era imposible, pues solo un momento atrás no había nadie en esa sala, y no había forma de que alguien hubiera entrado sin hacer ruido, sin que yo me hubiera dado cuenta. En medio de esa oscuridad, mis ojos alcanzaron a ver en ese momento el marco de la puerta, pero también a una figura humanoide que bloqueaba el paso, quien lentamente levantó una de sus manos, y entonces la luz se encendió. La figura en la puerta era Ed, que me estaba buscando, y yo corrí para abrazarlo, para decirle lo que acababa de tocar y lo que se había escuchado allá adentro. Ni él mismo me creyó. Me dijo que los golpes de aquella otra noche eran una cosa, pero que eso nunca había pasado, y entonces empezamos a discutir. Enojado, terminó abriendo todas las cámaras para que las viera, y todas estaban vacías a excepción de 2. Me dijo que me acercara si quería comprobar que estaban muertos, y yo le dije que lo que quería era irme de ahí. Ed prendió la luz del pasillo. Fuimos a la salita, y me dijo: sé que este lugar te genera trauma, sé que probablemente no estás bien, pero solo dame un momento más, ¿sí? Solo unos minutos en lo que... Y guardó silencio. De pronto, su mirada estaba clavada en el pasillo. Yo estaba de espaldas, pero me di la vuelta para ver qué es lo que él veía con tanta atención en la oscuridad. De la habitación de las cámaras, con la puerta entreabierta, se alcanzaba a ver a alguien parado ahí adentro. El cuerpo de un hombre desnudo estaba parado ahí. Los dos salimos corriendo. Ed dejó todo. Corrimos hasta la avenida donde encontramos un taxi, y fue muy extraño que durante el camino hasta mi casa pasamos de discutir lo que acabábamos de ver, y entonces me di cuenta de que él ya estaba negando todo, como si no hubiera pasado, y hubiera dejado botado su trabajo a mitad de la noche. Yo me enojé con él porque prácticamente me estaba haciendo quedar como una loca.
Y seguramente el taxista eso pensó. Bajé del taxi y no volví a contestarle a Ed. Nosotros no hablamos por mucho tiempo hasta hace unos días, cuando le dije que iba a compartir esta experiencia. Quizás en el fondo yo quería saber si iba a mantener esa versión, la de aquella noche negándolo todo y diciendo que todo había sido mi imaginación. Pero fue todo lo contrario. Se disculpó por la forma en la que lo tomó y me pidió que lo entendiera. Que aquello era quizá un mecanismo de defensa, el pensar que nada de eso había pasado, porque al final de cuentas, él tenía que seguir trabajando ahí. Pero lo peor fue cuando me dijo que las cosas se pusieron mucho peor desde ese momento, que prácticamente todos los empleados renunciaron, y es que de pronto habían manifestaciones que nadie pudo explicar. Él fue de los últimos en renunciar y ya no supo nada al respecto. No tiene contacto con los empleados de ahora, y es que incluso eso, el saber que posiblemente las manifestaciones continúen al día de hoy, le sigue aterrando en lo más profundo de su ser.